Aleluya. Santo es el nombre del Dios Todopoderoso. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 12, verso del 10 al 20. Gloria a Dios. Génesis es el principio, ¿no? Libro de Génesis, capítulo 12, versos 10 al 20. Gloria a Dios. Bueno, que ya lo tenga, se pone de pie y le damos lectura. Dice la palabra del Señor, libro de Génesis, capítulo 12, versos 10 al 20. Es el primer libro de la Biblia, está al principio. No se voy a ir hasta el final está Apocalipsis. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Señor bendito, en esta hora vengo delante de ti, poniendo mi vida en tus manos, y pidiéndote, Señor, que me guíes por medio de tu Espíritu Santo, que pongas tus palabras en mi mente y en mi corazón, y sirvan para edificación en la vida de cada uno de los que la oyen. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, puede tomar su lugar. Voy a compartir el tema espíritus familiares. Espíritus familiares. En este pasaje acerca de Abraham nos habla estos acontecimientos importantes, y el causante de esta tragedia es, dice que, un hambre, que hubo hambre en la tierra de Egipto, en todo el mundo. Este acontecimiento del hambre en la tierra, y que hace descender a Egipto, casi, ¿verdad? Es un paralelo con los problemas que tenemos en la vida, las aflicciones, las necesidades, y queremos volver al mundo. Entonces nos hablan de estos acontecimientos, y podemos nosotros buscar acerca de la vida, ¿verdad?, de Abraham. Entonces, un acontecimiento es que
hubo hambre en la tierra. Otro acontecimiento es que descendió a Egipto Abraham. Otro acontecimiento es que tuvo miedo. Entonces una cosa llevó a la otra, y esta llegó a otra y llevó a otra, es decir, una tras otra. La causa por la cual descendió a Egipto es el hambre. Pero él, pensando en que en Egipto iban a matarlo, ¿verdad?, para que se pudiera casar con la viuda, él dice que tuvo miedo. Y el miedo le llevó a la mentira. El miedo le llevó a planear, ¿verdad?, una estrategia de cómo liberarse de la muerte. Entonces, cuando nosotros tenemos ese problema del miedo, nos va a ocasionar, ¿verdad?, a que cada uno planee cómo librarse de la muerte, que planee cómo le va a hacer. Entonces el miedo puede ser el causante de problemas en nuestra vida. El miedo puede ser el causante de que una persona pueda planear, pueda confabularse, pueda que decida mentir, engañar. Ahora bien, nosotros vamos a analizar acerca de estos espíritus familiares que se vienen dando uno tras otro. Es decir, en qué momento una persona puede llegar al engaño, a la mentira, o por qué causa, y de qué manera se repite de generación en generación. Estos espíritus familiares, ¿verdad?, que se dan, generalmente se conocen estos espíritus en un ámbito de espiritismo. Se puede dar estos espíritus familiares en el que una persona practique la brujería y que posteriormente alguien herede el oficio. Pero aunque más se pueda tener conocimiento, o sea, tenga más publicidad en ese ámbito, también se da en diferentes partes. Es decir, que puede ser en alcoholismo, que alguien o familias que puedan sufrir de la maldición del alcoholismo, la drogadicción, narcotráfico, secuestros, negocios chuecos, etc. Es decir, que estos espíritus familiares se vienen dando de generación en generación. Y también pueden ser en enfermedades. Y se puede manifestar en la conducta de la persona. Es decir, que se puede dar en muchas áreas de la vida de una familia. Y estos se caracterizan por tener patrones de conducta repetitivos en la descendencia familiar, en la cual el comportamiento del padre lo tiene el hijo, el nieto, el bisnieto. Es decir, que cuando un patrón de conducta se repite de generación en generación, nosotros podemos observar que se trata de un espíritu familiar. Bueno, y cuando digo uno, no literalmente es uno, ¿verdad?, pero puede ser legiones. O sea, no crea que dice, es nada más uno, ¿no? Es decirlo. Como el caso del Gadareno, que dijo, ¿quién eres? Legión, ¿verdad? Somos muchos. Entonces se puede dar el caso en que estos espíritus familiares, o si lo prefiere, ¿verdad?, demonios,
se puedan ir pasando de padres a hijos, a nietos, a bisnietos. Por ello es que usted puede observar en algunas familias que muchos todavía, ¿verdad?, con orgullo dicen: es que yo vengo de esta familia, ¿no? Es que en mi familia así se hace, en mi familia esto se practica, en mi familia así es, ¿no? Es que yo llevo ese apellido. Ahora, ¿por qué? Porque son espíritus que vienen controlando de generación en generación. Los espíritus familiares se traspasan de generación en generación, ya sea en línea vertical o en línea horizontal. La línea vertical quiere decir que viene de arriba hacia abajo, es decir, de padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc. Pero por la línea sanguínea. En línea horizontal significa que no hay línea sanguínea. Significa que puede ser hijos adoptivos, significa que puede ser un patrón, puede ser un amigo, un compadre, una comadre, una vecina, que también se puede heredar. Ahora, ¿de qué manera o cuándo ocurre? Siempre en alguna generación. En alguna generación nace la oportunidad para que estos demonios, ¿verdad?, se puedan introducir. Y no son demonios de agresividad, ¿verdad?, que una persona pueda cambiar de voz y destrozar casas, o destrozar personas, o si lo encadena, rompe cadena. Son espíritus aparentemente pasivos. Son espíritus que mientras que no los molesten, pueden estar ahí por muchas generaciones. Y se van a manifestar únicamente cuando se les saque de esa comodidad. O sea, mientras vivan sin que nadie los moleste, pues todo está tranquilo, ¿no? Pero nada más impónganle manos o nada más háblenle ciertas palabras, y ahí es donde el demonio se va a manifestar. Por eso, cuando la gente que no conoce las iglesias cristianas y nunca se ha acercado, luego, ¿verdad?, nos acusan de que es que ahí en esas iglesias evangélicas la gente se endemonia, ¿no? Si es que ahí la gente se le mete el demonio, no, aquí no se le mete, se le saca, ¿no? Entonces el demonio o los demonios ya viven por varias generaciones, ya están bien enraizados y cuesta, ¿verdad?, para poder que salgan, o poder sacarlos, ¿verdad? Entonces estos demonios ya están bien cómodos, ya están bien familiarizados y viven, ¿verdad?, por generaciones y generaciones. Entonces las personas quizá en algún momento ni se dan cuenta, que las personas no los detectan, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, es una conducta familiar. Sí, pero no es normal. Son conductas anormales que se vienen practicando. Estos espíritus familiares o demonios, podemos definirlos que son espíritus inmundos que vienen operando, vienen influyendo, atando, enfermando y oprimiendo a familias de generación en generación. Vamos a analizar, ¿verdad?, la vida de Abraham, es decir, como padre, la vida de Isaac como hijo y la vida de Jacob como nieto. Es decir, vamos a analizar 3 generaciones, ¿no? Y aunque puede usted encontrar mucho más de lo que vamos a leer, pero de igual manera eso puede servir, ¿verdad?, como ejemplo de un patrón de conducta. Ahora usted lo puede aplicar a la vida real. Usted puede analizar, ¿verdad?, a sus padres, analizar abuelos, a lo mejor y pregunta, ¿verdad?, por mis abuelos, es decir, ¿cuál es mi línea, ¿verdad?, de dónde vengo, por qué, ¿verdad?, soy así o en qué momento. También puede ser que en nuestra generación le abrimos una puerta al enemigo y pues entró, ¿no? Cada persona
puede ser que en su generación le haya abierto esa puerta. En el caso de Abraham, ¿verdad?, que es el padre de la fe y es el primer patriarca, ¿verdad?, que Dios llama, podemos decir que en él se abre la puerta, o es la primera persona en que se abre esa puerta en la cual entra el espíritu de mentira. Y como les dije, puede haber espíritu de mentira, de engaño, de fornicación, de adulterio, de robo, puede ser de pleito, de enfermedades, de todo, ¿no? Hay especialidades. Y si usted lee la Biblia, se va a encontrar con que los demonios o los espíritus inmundos cada uno tiene una especialidad. Estos espíritus familiares tienen la particularidad de que pueden copiar, ¿verdad?, o clonar la conducta de una persona. Se pueden clonar la conducta de una persona, incluso la forma física, de tal manera que cuando muere un familiar, ¿verdad?, se le puede aparecer con la misma silueta, es decir, la misma imagen del familiar, el mismo tono de voz, se le puede aparecer, ¿verdad?, tanto físicamente en visión como en sueños. En algún momento la persona puede ver al familiar y oírlo despierto, y también puede ocurrir el sueño. Entonces, ¿por qué? Porque son espíritus familiares que conocen perfectamente bien la vida de la persona. Entonces, son asignados, podemos decir. Son espíritus inmundos que viven dentro de una persona, y por eso es que conocen bien todo lo que una persona hace. Entonces manipulan en algún momento los pensamientos, aparte de que oprimen, aparte de que enferman. Entonces la clave, ¿verdad?, está en que nosotros podamos identificar una conducta anormal o un patrón, ¿verdad?, repetitivo en la conducta de una descendencia familiar. Entonces en Abraham fue el que inicia, ¿verdad?, en este caso, piensa en que su esposa, ¿verdad?, es hermosa, en que los egipcios, personas que no conocen a Dios, no tienen temor de Dios, gente malvada, lo van a asesinar y se van a casar, ¿verdad?, con la viuda. Entonces dice que tuvo miedo a morir. Tuvo miedo a morir y a partir de ahí planea, ¿verdad?, con su esposa, toman un acuerdo y le dicen: bueno, si te preguntan, vas a decir que eres mi hermano. Si me preguntan, voy a decir que eres mi hermano. Dice, y con esto voy a salvar mi vida. Con esto me voy a librar de la muerte. Entonces caen en la mentira. Pero esta misma conducta se repite en el hijo, Isaac. Abraham tuvo 2 hijos, pero en este caso el hijo de la promesa es Isaac. El otro, pues igual, ¿verdad? El otro se fue a la perdición, pues al enemigo no le interesa, sino que es en la vida del hijo de la promesa. Génesis 26, del 1 al 7. Ahí mismo Génesis capítulo 26, versos del 1 al 7. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre.
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas esas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Entonces nos damos cuenta en este pasaje que pues Isaac, ¿verdad?, es hijo de Abraham. Bueno, para los que ya lo conocen, ¿verdad?, la historia, para los que han leído, pues ya no es novedad, ¿verdad?, de que Isaac sea el heredero de la promesa, el hijo de Abraham. Aquí nos habla de que también hubo hambre en la tierra. Se repite, ¿verdad?, se repite el acontecimiento. Hubo una crisis, hubo hambre en la tierra, hubo escasez. Y él, pues, tomó la decisión de ir a Gerar, de salir de su lugar, irse a otro lugar para conseguir alimento. Pero también estando en Gerar, también él tuvo en su pensamiento, tuvo en su propósito de descender a Egipto. O sea, también planeó, también pensó, ¿verdad?, ir a Egipto, pero no fue. ¿Por qué, verdad? Porque Dios le habló en sueños. O sea, Dios lo previno. Dios le dijo: no vayas, no vayas a Egipto. Mira qué le pasó a tu papá. Mira los problemas que ocasionó. Por ir a Egipto, le dieron, ¿verdad?, como premio, ¿verdad?, le dieron un esclavo, y del esclavo nació Ismael, ¿verdad? Y de ese, podemos decir, de ese regalo, ¿verdad?, vienen las naciones que están en guerra hoy. Entonces, Abraham salió de Egipto, pero Egipto no salió de Abraham. Es decir, que Agar permaneció, ¿verdad?, con él. Entonces Dios le dice: no descienda. Cuando Dios habla en la vida de una persona, Dios habla en la vida, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Dios le puede hablar, ¿verdad?, tal vez por medio de la palabra, le puede hablar por sueños, o le puede hablar, ¿verdad?, por labios de algún hermano que Dios use. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios advierte. Dios sabe lo que va a ocurrir. Él conoce todos los tiempos y sabe todo lo que va a ocurrir en el futuro. Él le habla a Isaac y le dice: no vayas, no desciendas a Egipto. Es como cuando ya estamos nosotros en el Evangelio, ¿verdad?, y a veces queremos volver al mundo. De repente llega un hermano, una hermana y dice: miren, no se alejen, no se vaya al mundo, quédese con Cristo, ¿verdad? Resista la prueba, resista la tentación, resista la enfermedad. Dios le ama, Dios le quiere, Dios le va a sanar. Entonces la palabra llega, depende de cada persona el obedecer. En este caso, Dios le habla directamente, dice en el verso 2, y que Jehová se le apareció y le habló. Él le dijo: no desciendas a Egipto. Le dijo: habita en la tierra que yo te diré. Esa es una palabra de manera directa. Cuando Dios le habla a una persona de manera directa, pues ¿qué excusa va a poner? ¿Qué excusa va a poner una persona en el día del juicio? Es decir, que cuando nos habla a través de una tercera persona, la que Dios dice: bueno, es que soñé que esto y esto pasó en su vida, soñé que esto iba a pasar, soñé que usted está haciendo esto y esto, y nos da una palabra, pues igual nosotros
tomamos decisiones, ¿no? ¿La recibo o la desecho? Igual tenemos el argumento de poder decir, pues yo creo que esta hermana o este hermano, pues Dios no le habla. Yo no creo que sea de Dios, así de que desecho el mensaje. Pero cuando es directo ya es entre la persona y Dios, ya es directamente la persona, su compromiso con Dios. En ese caso fue directo. Él le dijo, habita como forastero en esta tierra. Le dijo, y estaré contigo. Y le dijo, y te bendeciré. Entonces, Dios cuando habla, Dios le puede bendecir en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Entonces, quizá en el momento de la necesidad, en el momento de la crisis, llegue la duda. Pero si confiamos en Dios, Dios va a cumplir su promesa. Entonces nos dice el verso 6, habitó pues Isaac, dice, en Gerar. O sea, no descendió a Egipto. Podemos decir que fue obediente. Pero también se repite, aparte, ¿verdad?, de que hubo hambre, aparte de que desciende en busca de alimentos, también dice en este versículo que tuvo miedo, y el miedo le llevó a mentir. Es decir que en el verso 7 nos muestra de qué manera se repite el patrón de conducta que tuvo Abraham. Versículo 7, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Entonces el miedo le llevó a planear, a pensar y a mentir. Entonces vemos un patrón de conducta repetitivo en la vida de Isaac, que así como Abraham tuvo miedo y mintió, de igual manera Isaac tuvo miedo y también miente, es decir, el mismo patrón de conducta, diciendo que su esposa era su hermana. Algo que también se puede observar en un patrón repetitivo en la conducta de las personas en el momento que heredan, ¿verdad?, una maldición, una enfermedad, un problema, que estos se multiplican, generalmente, ¿verdad?, se van a multiplicar en las siguientes generaciones. Aunque en Isaac se repitió casi parecido, en Jacob esto se sale de control. Que de repente alguien dice, bueno, es que su papá, ¿verdad?, el alcohólico, pero el hijo, pues no solamente toma, ¿verdad?, también fuma, también se droga, ¿verdad? Entonces aumentan los pecados. Que de repente alguien hizo una cosa en una generación y en la siguiente se va a multiplicar. ¿Por qué? Bueno, porque va en aumento. O sea, el pecado siempre va en aumento. Por ello es que de repente, ¿verdad?, nuestros antepasados nos decían que cuando nosotros nos portábamos mal con nuestros padres, pues así que con nuestros hijos lo íbamos a pagar, ¿verdad? Esa era algo que venía de generación, ¿verdad? Entonces, algo que se ha venido dando, que los abuelos, ¿verdad?, nuestros padres, siempre lo decían, ahí lo vas a pagar, ¿verdad? Y de repente, ¿verdad?, que alguien salía rebelde, alguien, ¿verdad?, era contestón, alguien hacía esto y decía, bueno, ahí lo vas a pagar, ¿verdad? Y lo vas a pagar con creces, ¿verdad?
así con intereses. Entonces, ¿por qué? Porque la maldad se multiplica, ¿verdad? Y vea usted, analícese cómo usted se comportó y analícese, ¿verdad? Todos los que son solteros, los que son jóvenes, pues dirán esos cuentos de hadas, ¿verdad? Pero pregunte, ¿verdad? Pregunte cuál fue la conducta, ¿verdad?, de sus papás y sus mamás, cómo se comportaban con los abuelos, ¿no? Vaya con los abuelos y pregúnteles, oye, ¿y mi papá, mi mamá, cómo se comportaron, ¿no? ¿Qué tanto fueron obedientes? Y el hombre dirá, híjole, ahora yo estoy cobrando, estoy, ¿verdad?, sirviendo de pago de lo que él hizo o ella hizo. Entonces, ¿por qué? Porque esto se multiplica, se sale de control generalmente en algunas generaciones. Entonces, Jacob, ¿verdad?, es nieto de Abraham. En Génesis 27, 19, el mismo Génesis, pero ahora vámonos al capítulo 27, verso 19. Tal vez usted, ¿verdad?, ya conoce el contexto o lo ha leído. Tal vez dirá, bueno, pues es que esto se tenía que dar, ¿verdad? Así sucede en las conductas de las personas cuando hay espíritus familiares, ¿verdad?, o demonios generacionales actuando en la vida de las personas. Se presenta en algunas veces como si fuera normal. Verso 19: y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Entonces encontramos a Jacob que ya viene con una multiplicación de la mentira y el engaño. En ese sí se superó, ¿no? Multiplicó. El abuelo y el papá simplemente mintieron en algún momento, en una aflicción, en un problema, ¿no? Pero se les viene haciendo estrategias, haciendo planes, hurtando, engañando, viene multiplicado, viene aumentado. Quizá en algún momento digamos, bueno, es que tenía el derecho, ¿verdad? Había comprado el derecho de hijo primogénito con Esaú, ¿verdad?, por un plato de lenteja. Pero el fin no justifica los medios, ¿no? Entonces él ya había comprado legalmente el derecho de primogénito, si le pertenecía, pero el papá no sabía del negocio, ¿no? Lo hubiera hecho de manera legal, pero él engañó al papá. Claro, en este caso Isaac ya era un ancianito, ya no miraba, había perdido la vista, nada más le funcionaba todavía el oído y el olfato, ¿no? Y el tacto. Entonces todavía podía palpar si era o no era, todavía podía oír, pero ya no miraba. Y esto lo aprovechó para engañar. Le dijo, es que yo soy Esaú. Y todavía, ¿verdad?, involucra a Dios, ¿verdad? Bueno, en ese momento no existía, ¿verdad?, o en ese entonces todavía no existían los mandamientos, ¿verdad? No jurarás en vano en el nombre de Dios, ¿verdad? No tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, él dice, es que Jehová me ayudó. ¿De qué manera una persona puede, aún, ¿verdad?, en las mentiras, involucrar a Dios?
aún, ¿verdad?, mencionar a Dios y decir es que Dios me ayudó o Dios me dijo, cuando Dios no tenía, ¿verdad?, nada que ver en la forma en que él se estaba comportando o lo que él estaba haciendo. En Jacob se multiplica, ¿verdad?, la conducta, pero también en un ambiente, también le toca vivir en un ambiente de engaño, es decir, le pagan con la misma moneda. Así como él engañó al papá y le robó, ¿verdad?, la primogenitura del hermano, ahora él se va de su lugar por esa causa, se va a una tierra lejos de donde está y se encuentra con el suegro, la que le paga con la misma moneda. Génesis 29, 25. Génesis 29, 25. Dice: venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. En este caso, Jacob hace un trato, ¿verdad?, con Labán, a su suegro. Él se enamora de Rebeca y pues tiene que pagar, ¿verdad?, la dote, y le dice: bueno, voy a trabajar 7 años. Y al cabo de los 7 años, me das a Rebeca para que me case. El suegro le dice: trato hecho. Cumpliendo los 7 años de trabajo, pues la boda, ¿verdad?, la realizaron. Generalmente en los tiempos bíblicos se realizaban en la noche, ¿verdad?, y acostumbraban a ponerse la novia, ¿verdad?, ponerle un velo. No había la luz que hay hoy, ¿verdad? Entonces, la poca luz en la oscuridad y con velo, pues obviamente que cuando la mamá llega en la ceremonia y le entrega a la novia, pues él recibe a la novia, se duerme con ella y hasta el siguiente día se da cuenta de que pues no era la novia, ¿no?, era la cuñada. Entonces Jacob se molesta, le reclama y le dice: oye, me engañaste, ¿verdad? Pues sí, es que nuestras costumbres, ¿verdad?, aquí son diferentes. Así que aquí las personas se casan conforme a la edad. Es que la mayor tiene que casar primero, luego la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. No se puede casar la chuca primero y después la más grande. Aquí hay una costumbre. Entonces, el punto es que le engañan, y Jacob, ¿verdad?, podemos decir que le pagan con la misma moneda. Así como él estaba acostumbrado al engaño, ahora, ¿verdad?, a él le toca ser engañado. De alguna manera, ¿verdad?, sentir, ¿verdad?, lo mismo, sentir que es lo que una persona siente cuando es engañada. Y Jacob, ¿verdad?, toma la decisión de renegociar, ¿verdad?, con el suegro. Le dice: bueno, vas a trabajar otros 7 años, y trabaja, ¿verdad?, 7 años por Rebeca, y trabaja, ¿verdad?, otros 7 años, en los cuales al final, ¿verdad?, le dice: bueno, pues ya trabajé mucho tiempo, ahora, ¿verdad?, quiero irme de esta tierra, ahora quiero ser independiente. Y el suegro, ¿verdad?, le dice:
no, mejor quédate. Y Jacob le dice, bueno, he trabajado y no me pagan. He trabajado en vano y no me has pagado. Además, dice, has sido prosperado, te has enriquecido con mi trabajo. Labán le dice, bueno, pues te pago y te quedas. Propónme un trato en el cual puedas obtener un salario y te quedas conmigo para que no te vayas. Y Jacob le dice, bueno, tienes las ovejas, y le dijo, retira, ¿verdad?, todas las ovejas que tengan mancha y llévalas a otro lado. Y de aquí en adelante, las crías que nazcan con mancha son mías, y ese va a ser mi pago. Y Labán llega a un acuerdo y dice, está bien, y retira todas las ovejas que tengan manchas, de tal manera que Labán pensó, bueno, si no hay ovejas pintas, pues obviamente que las crías pues no van a salir pintas, ¿no? Pero para ello Jacob hace trampa. ¿Para qué? Para provocar que las ovejas, aunque no vinieran de unas ovejas pintas, al nacer nacieran, ¿verdad?, con rayas y con manchas. Aquí en Génesis 30, verso 37, en el versículo 37 nos habla de la estrategia, ¿verdad?, de Jacob para lograr su propósito. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del lado de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Si en la vida de Abraham mintió, si Isaac le mintió, en Jacob se multiplicó la mentira. Ya no mintió una vez, sino que la practicó, se expandió, podemos decir. Entonces, los espíritus familiares que en alguna vida, en algún momento, llegan o penetran por algún tipo de pecado, algún tipo de error, quizá de manera consciente o inconsciente, llegan y moldean la conducta de una persona. O bien puede ser que provoquen, ¿verdad?, un vicio, una enfermedad o problema, ¿no? Porque hay familias, ¿verdad?, que están acostumbradas a los pleitos, ¿verdad? Hay familias que si no pelean no son felices, están acostumbradas. Sí, es que es parte de la familia, pues, es parte de la herencia. Y uno cuando de repente se llega uno y se queda uno, ¿verdad?, como espantado, ¿verdad? Sí, pero es que ahí es el pan de cada día, ¿no? Entonces las familias están acostumbradas a eso.
Entonces, cuando toman esa costumbre como algo normal, entonces la persona está siendo, ¿verdad?, oprimida por un espíritu familiar o un demonio, ¿no? Se adaptan a ese estilo de vida. Pero cuando nosotros, por medio de la palabra, nosotros nos damos cuenta que eso no es normal y nosotros podemos orarle a Dios. En el caso de los no cristianos, podemos decir que eso es normal, ¿no? Ahora, si esto se da dentro de unas familias cristianas, pues quiere decir que todavía hay una puerta, todavía hay una rendija abierta. A lo mejor en algunas familias sea el portón, ¿verdad? Como de aquí de iglesia, el portón de puerta de par en par, ¿no? Puertas abiertas. O a lo mejor sea una puerta pequeña, o en algunos casos sea un portillo, que es más fácil de cerrarlo. Pero tenemos que identificar esa puerta de entrada y cerrarla. Concluyo con eso. Para las familias que no son cristianas, ellos la forma de cancelar, ¿verdad?, esa maldición, o la forma de terminar, ¿verdad?, con esa maldición generacional, es entregando su vida a Cristo. Porque cuando una familia o una persona entrega su vida a Cristo, esos demonios son expulsados de sus vidas y ya no pueden pasar a la siguiente generación. Obviamente que al ser expulsados de una persona y de una familia, estos espíritus inmundos van a ser desalojados y van a empezar a buscar una nueva familia donde poder vivir, donde le puedan dar chance para vivir. Ahora, si la entrega, si el arrepentimiento es genuino, claro, ¿verdad? Si el arrepentimiento de las personas es genuino, es verdadero, claro, Dios conoce. Nosotros como seres humanos, pues a lo mejor, ¿verdad?, damos por asentado que sí fue genuino, ¿verdad? Pero al día de arriba nadie lo engaña. A Dios nadie le puede engañar, nadie le puede mentir. Él conoce los pensamientos y conoce todo. Entonces, si el arrepentimiento fue genuino, fue verdadero, entonces la persona va a ser liberada. Es decir, que esos demonios son expulsados. Si el arrepentimiento no fue genuino, créanme lo que tampoco a los demonios los pueden engañar. Me acuerdo, ¿verdad?, cuando estábamos ministrando y pasaba yo aquí a Nico, ¿verdad?, que pasaba y le decía, a ver, pásale a orar, ¿verdad? ¿Y qué decía el demonio? Nada más está haciendo. O sea, el demonio claramente se reía, decía, está mintiendo. Eso no, ni él se la cree. Entonces, ¿por qué? Porque de igual manera él conocía su corazón. Entonces, cuando una persona se arrepiente de todo corazón, los demonios pierden el derecho legal de estar en el cuerpo de una persona. O sea, pierde ese derecho y en automático son expulsados. O cuando son expulsados son echados fuera y se van. Pero cuando el arrepentimiento no es genuino, no es verdadero, cuando la persona solo lo hace por compromiso, por conveniencia, por apariencia, no pasa nada. Los demonios ni se mueven, ¿no? Podemos estar gritando, podemos estar dañando la garganta, pegando de gritos, y los demonios ni fu ni fa, están bien arraigados. ¿Por qué? Porque tienen derecho legal por cuanto las personas no se han arrepentido. Y aunque la persona lo pronuncie, si no es de corazón, o sea, el demonio lo sabe y no se va. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, ¿verdad?, para nuestra vida. Si estamos pasando por problemas repetitivos, si estamos pasando, ¿verdad?, por enfermedades, si estamos pasando por crisis,
Si bien es cierto de que hay ocasiones, ¿verdad?, que estamos cosechando lo que sembramos, a lo mejor nuestra conducta, ¿verdad?, con nuestros padres no fue, ¿verdad?, tan buena. A lo mejor nosotros le sacamos las canas verdes y ahora estamos pagando, ¿verdad?, con intereses lo que hicimos. También es cierto, ¿verdad?, de que cada uno de nosotros pues, va a cosechar de lo que sembró. Pero si existe un arrepentimiento genuino, entonces esos problemas, esas enfermedades no pasarán a la siguiente generación. En nuestra generación, ¿verdad?, es para cancelar. ¿Cómo? A través de la sangre de Cristo, a través de un arrepentimiento verdadero. Si no es verdadero, pues de igual manera los que nos engañamos somos nosotros, porque a Dios, ¿verdad?, nadie le puede engañar. Se pone de pie y analice su vida.